todos estos movimientos de la teosofía que buscaban rescatar, entre comillas, conocimientos antiguos, emparentados con la masonería, con conocimientos esotéricos, la cábala, secretos ocultos, mistéricos, que con puro conocimiento, entre comillas, le robábamos el fuego a los dioses y nosotros éramos Dios sin Dios. Y entonces, ahí se encuentran los orígenes de la nueva era. Y lo que estamos viendo en esta etapa contemporánea, siglo XXI, es justamente la apoteosis de esas confusiones, que se traducen básicamente en pensar que el cristianismo ya fue, la iglesia ya es inoperante, lo que necesita es acomodarse al mundo y en consecuencia, si es que no se acomoda, desaparece. Y al interior de la iglesia, muchas veces en los movimientos intereclesiales, ante ese desafío de esa tormenta, esa confusión en el mar, en el mundo, entonces se busca las opciones o tradicionalistas, es decir, de una tradición escrita sobre piedra, no una tradición viva muchas veces, que es una deformación, o esas otras visiones liberales, modernistas, donde todo tiene que cambiar. Y claro, los argumentos voluntaristas y los argumentos gnósticos apuntalan a ambas desviaciones. Y por eso profundizar sobre cómo operan estos mecanismos nos ayuda para encontrar nuevas luces para que podamos nosotros pelear el buen combate, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, para no perder la fe. Y nuestra fe es participar de esa realidad nueva, de esa nueva creación que en Cristo Jesús estamos llamados a tener, y es la vocación a participar de la santidad de Dios, porque solo Dios es santo. Y la santidad no es algo que nosotros podamos comprar, no es algo que nosotros podamos adquirir. La santidad es un don sobrenatural que, para que no rechacemos, tal vez inconscientemente, requiere de humildad y requiere de mansedumbre. Humildad en nuestra capacidad de alcanzar a develar el misterio, que no es algo que depende de nuestra razón, nuestra inteligencia, sino de la acción del Espíritu Santo que nos revela la verdad completa. Como le dice San Ambrosio y San Agustín, no es que nosotros buscamos la verdad, sino que la verdad nos busca a nosotros. Y en consecuencia, esa invocación a la acción del Espíritu Santo nos enseña el Señor, es realizada con la acción de nuestra Madre, como ocurrió en Pentecostés. Yo conversaba ayer con otro grupo acerca de la devoción de los 5 primeros sábados, que nuestra Madre Santísima en Fátima le indica a Lucía, y que por instancias de su directora espiritual ella repregunta, y que en pocas palabras, para complementar lo que estamos mencionando, es que es el Espíritu Santo, es la gracia que se nos comunica en los sacramentos y en la oración con María, la que nos va a ayudar a que nosotros podamos protegernos con el auxilio divino, con el auxilio sobrenatural de las confusiones cada vez mayores en este mundo que pasa. Pero el riesgo es convertir esas devociones en devocionismo pelagiano. Es creer que si nosotros hacemos ciertas cosas, luego entonces nosotros nos vamos a salvar, que sería la desviación pelagiana de la devoción de los 5 primeros sábados o cualquier otra devoción, que es el tema del devocionismo moderno. Pero una visión meramente gnóstica nos puede
impedir comprender en la sencillez de esa práctica el misterio del amor de Dios. Conocemos en estos pasajes, luego de enviar a sus apóstoles y ellos regresan, va a decir, lleno del Espíritu Santo, bendito Padre, porque has revelado estas cosas no a los sabios entendidos, sino a la gente sencilla. Y es que justamente en la sencillez de la oración del Santo Rosario, de contemplar con María los misterios de Cristo, de el examen de conciencia para la confesión de nuestros pecados, de recibir la comunión sacramental, es donde recibimos el auxilio del Espíritu Santo, para comprender la sencillez de la revelación en el amor a nuestros hermanos como el Señor nos ama, y amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, en el cumplimiento del mandamiento nuevo y antiguo, porque por encima de los voluntarismos, por encima de esos arrebatos, diríamos, de desviaciones intelectualistas, lo que está es la acción de Dios que nos ama primero y que viene a nuestro encuentro y nos manifiesta su misericordia y quiere que todos nos salvemos. Pero si nosotros creemos que esto depende más de nuestra acción personal, de nuestra, entre comillas, capacidad y determinación, y no nos damos cuenta que incluso esas capacidades, esos dones naturales, son dones de Dios, y que todos son acción de la gracia, y que finalmente todo es gracia. Y lo que nosotros podemos hacer es desear firmemente hacer la voluntad de Dios. Podremos ser fácilmente confundidos por el nivel de discusión que se tiene en torno a estos dos graves errores que se produjeron al inicio de la Iglesia y que continúan al presente. Muchas veces, especialmente entre los protestantes, justifican o más bien critican la desviación voluntarista como que si proveniera de la Iglesia y la atribuyen al beato Duns Scoto, porque justamente el beato Duns Scoto fue el que propuso el dogma de la Inmaculada Concepción, argumentó para la comprensión teológica del misterio de la Inmaculada Concepción de María. Pero él se refería a Dios, porque en Dios inteligencia, voluntad, obra son una sola, no son movimientos diferentes, no son actos distintos, son distintas facultades, como ocurre en las criaturas humanas temporales. Entonces, cuando lo que Duns Scoto decía, porque Dios quiso, lo hizo, es que el querer de Dios, la palabra de Dios, sí es performativo, es creado por su obra, pero en las criaturas humanas no es así. Nosotros somos seres en vía, en camino, y nosotros tenemos que discurrir en nuestra razón, en nuestro entendimiento del misterio. Y nosotros necesitamos guardar las cosas en nuestro corazón porque no todo lo entendemos. Y el misterio nos desborda. Y entonces creer que eso que es propio de Dios, como señalaba Duns Scoto, y en consecuencia no es que Dios estaba violando las normas, las reglas, las leyes divinas y naturales, sino que Dios, es Señor, es Rey. Porque con ese mismo argumento entonces se niegan los milagros, se niega la acción sobrenatural y se cae en el naturalismo. Y esa es justamente la confusión protestante que finalmente con el libre examen empiezan y abren esa visión subjetivista que luego se sintetiza en esa conocida frase de Descartes, de pienso, luego existo, luego vivo,
luego soy. Cogito ergo sum, dice Descartes. Literalmente pienso, luego soy. Y es que el ser humano no es, el que es Dios. Y si nosotros somos, es porque hemos recibido la gracia, el don de la vida, que es gracia, es don. Nosotros no venimos a la existencia por una acción subjetiva de ninguna de nuestras facultades intelectuales, ninguna de nuestras facultades naturales y nuestra alma. Nosotros venimos por acción de Dios. Y en consecuencia, los voluntarismos que se desprenden de esas desviaciones obedecen a la incomprensión de quién es Dios y quién es el hombre. Y no se puede comprender a Dios y comprender al hombre si no comprendemos a la iglesia. Porque en la iglesia Jesucristo continúa realizando la misión que el Padre le encargó en el Espíritu Santo. Y por eso el Señor dirá, como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Y es el pasaje que justamente hemos visto el día de hoy en el Evangelio, según San Marcos. Pero toda esta semana, les decía yo además a las personas durante la misa de feria de esta semana, toda esta semana justamente está marcada por el hecho de que nosotros necesitamos que se nos revele quién es Jesucristo y que se nos revele quién somos nosotros. Y eso está de alguna manera significado en ese pasaje que contemplábamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, cuando Jesús, en medio de sus paisanos en Nazaret, que creen que lo conocen, porque lo han visto crecer, tal vez jugar, tal vez trabajar, y en consecuencia ellos creen que pueden saber todo de Jesús y no comprenden que Jesús es un misterio, como que ellos mismos son un misterio. Y por eso muchas veces estas visiones gnósticas nos pueden hacer creer que nosotros sabemos totalmente quién es Jesucristo según nuestro escaso razonamiento o incomprensión de lo revelado. Y en consecuencia podemos creer también quién somos nosotros y quiénes son los demás y los etiquetamos. Pero nosotros no sabemos ni siquiera quién somos nosotros mismos, porque nuestro ser, imagen y semejanza de Dios, en esa nueva creación en Cristo Jesús, de la que hemos participado por el sacramento del bautismo, que es obra sobrenatural, obra divina, nosotros ontogénicamente hemos vuelto a nacer. Y ese ser no se ha manifestado y no se ha desplegado totalmente. Y entonces nosotros sabemos, estamos llamados a comunión de amor con el Señor. Y que en realidad nosotros estamos en el Señor, como queda significado en el pasaje del Evangelio que veíamos el día de ayer en la fiesta de la presentación del Señor. El Señor es llevado al templo. Para todas las criaturas, excepto Simeón y Ana, es un niño que es llevado a cumplir el rito mandado por la ley de Moisés. Pero para Simeón y Ana, iluminados por el Espíritu Santo, saben que es Dios, como dice Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador.